Cuando pensamos en la palabra genocidio, se nos vienen a la mente diferentes países como Ruanda o Armenia, nombres completamente nefastos como Adolfo Hitler o Benito Mussolini. Pero ¿sabías que en México se cometió un genocidio que prácticamente ha sido borrado de la memoria del pueblo y por supuesto de los libros oficiales de historia? Hola, bienvenido a Críticamente. El pueblo ha habitado durante siglos el norte de Sonora a orillas del río que lleva su nombre, el río Yaqui. Es una comunidad de agricultores, de pescadores, de guerreros que tienen una identidad cultural única. Su cosmogonía basada en el sincretismo cristiano con costumbres indígenas es verdaderamente fascinante. Y este pueblo Yaqui fue víctima de una de las mayores atrocidades cometidas por el Estado mexicano. Fue durante el Porfiriato, el gobierno que impulsaba la imagen de un México moderno y progresista, que se coordinó junto con las autoridades políticas y militares de Sonora un proyecto de integración forzada de los yaquis, con el objetivo de civilizar a la población. Se les exigió abandonar su organización comunal, sus fuerzas de autodefensa y sobre todo sus tierras, para entregarlas a compañías nacionales y extranjeras que estaban bastante interesadas en el agua del río Yaqui y en sus fértiles tierras de cultivo. Los yaquis durante siglos habían desarrollado un sofisticado sistema de irrigación que convertía las áridas tierras de Sonora en campos prósperos, lo que hizo que las compañías americanas se les hiciera agua a la boca, con la complicidad del gobierno del estado de Sonora, por supuesto. Además, los yaquis contaban con estructuras sociales únicas, basadas en el respeto a los ancianos, sus autoridades tradicionales. Básicamente representaban un modelo de vida que se oponía al ciudadano moderno que el presidente Díaz buscaba impulsar. Y no es que los yaquis se sintieran como muy mexicanos que digamos, tenían una larga historia de autogobierno. Incluso a los mexicanos no yaquis les llamaban yoris. Primero resistieron a los españoles y a los diversos intentos del México independiente por someterlos. Para los años de 1900 controlaban ya un territorio bastante extenso, similar en tamaño a la actual Ciudad de México. Como era de esperarse, los yaquis no se sometieron, resistieron y pelearon, pero esta rebeldía claramente fue identificada como una amenaza. Los yaquis fueron a la guerra y es aquí donde emerge una figura legendaria. José María Leiva, mejor conocido como Cájeme, fue el cacique y símbolo de esta resistencia organizada. Cájeme nació en 1835 y había servido primero al ejército mexicano. Luchó incluso durante la intervención francesa, hablaba español perfectamente y conocía las tácticas militares modernas y la política mexicana. Era el ejemplo perfecto de lo que el gobierno decía buscar, un indígena civilizado. Sin embargo, Cájeme en 1875 renuncia a su cargo como comisario de la policía y regresa a su pueblo para liderar la resistencia. Bajo su mando, los yaquis desarrollaron una organización militar ciertamente impresionante. Cájeme estableció una red de comunicación que abarcaba todo el territorio yaqui. Organizó a los guerreros en unidades móviles que conocían cada palmo del terreno. Su estrategia militar era combinar la guerra de guerrillas con una defensa muy fortificada, algo que los generales mexicanos ciertamente no esperaban de aquellos indios salvajes. Pero después de más de una década de Cájeme resistiendo los embates del gobierno federal en numerosas batallas en los cerros, Cájeme finalmente fue capturado en 1887 después de ser traicionado y su ejecución marcó una escalada de violencia. Tetaviate fue el líder que toma el mando y mientras tanto las deportaciones masivas comenzaban. Este levantamiento armado de los yaquis es uno de los conflictos indígenas más prolongados en la historia no solamente de México, sino de Latinoamérica. Y esta rebeldía no era irracional, como la pintaba la propaganda porfirista, sino que era una lucha por la supervivencia, la justicia y el derecho a existir como un pueblo autónomo. Pero una vez que el ejército mexicano pudo controlar la guerra, empezó la siguiente etapa del plan, el exterminio. Se establecieron campos de concentración en lugares como Hermosillo, donde los yaquis eran capturados, eran separados por sexo y edad, sobre todo para romper las estructuras familiares. Las mujeres jóvenes eran distribuidas entre los soldados y los hacendados, y los niños, o algunos de estos niños, eran entregados a familias decentes para civilizarlos. Miles de yaquis fueron asesinados por el ejército. Quienes sobrevivieron eran capturados y deportados al sur del país. Yucatán, Oaxaca y Veracruz fueron los principales destinos y fueron vendidos como esclavos en las haciendas azucareras y sobre todo en los campos del Enequén. Los reyes del Enequén en Yucatán fueron socios fundamentales en el genocidio yaqui. Terratenientes como Legario Molina Solís, José María Ponce y Avelino Montes dominaban las haciendas del Enequén y eran muy prósperas en la península.
película. Y por supuesto que vieron en los yaquis deportados una mano de obra esclava que les generaría fortunas millonarias. Estos hacendados negociaban directamente con los generales en Sonora. Así que mucha de la fortuna de los reyes del Enequén se construyó sobre la sangre y el sudor de miles de esclavos yaquis que morían en sus plantaciones, mientras ellos vivían plácidamente en sus mansiones de Paseo de Montejo y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. El imperio enequenero se convirtió en el cementerio prácticamente de la nación yaqui. Y es que las condiciones eran brutales, las condiciones laborales eran brutales incluso para los capataces mayas, que también eran explotados. El periodista John Kenneth Turner denunció esto en 1910, todas estas prácticas en su libro México Bárbaro. Pero los magnates enequeneros continuaron acumulando riqueza mientras la fibra del enequén pues exportaba al mundo teñida con sangre yaqui. Uno de los artífices del genocidio fue el coronel Emilio Kosterlitsky, jefe de los rurales en Sonora y arquitecto de la persecución. Kosterlitsky dirigió personalmente muchas de las cacerías humanas en las que los soldados recorrían los pueblos enteros quemando cosechas, envenenando pozos de agua, destruyendo la infraestructura agrícola con una estrategia bastante clara: hacer imposible la supervivencia en estas tierras ancestrales. Kosterlitsky se jactaba en sus informes de pacificar definitivamente a los yaquis mientras reportaba pueblos enteros aniquilados. Se calcula que entre 20,000 y 30,000 yaquis fueron exterminados o esclavizados entre 1885 y 1910. Se los llevaban caminando, se los llevaban en trenes, trenes hacinados, sucios, de repente se los llevaban en barco para cortar el trayecto, y entonces los metían ahí a todos juntos en las bodegas, en un viaje de Guaymas a Veracruz que podría durar semanas. Se dice que muchos de estos yaquis se lanzaban desesperadamente al mar y quienes no eran enviados a estos campos de concentración pues eran muertos, colgados en los árboles. La barbarie fue sistemática. La prensa de la época fue cómplice, por supuesto, porque no solamente guardó silencio, sino que aplaudió los abusos. Titulares como que los yaquis eran salvajes, que eran una plaga que tendría que ser erradicada, fue la narrativa que justificó la violencia de la masacre. Y mientras tanto, Porfirio Díaz era celebrado en exposiciones internacionales como el arquitecto de un México civilizado, mientras enterraba pueblos enteros bajo este proyecto de modernidad. Periódicos como El Imparcial publicaban artículos con títulos como La limpieza étnica de Sonora o El problema yaqui, una solución definitiva. Ilustraciones mostraban a los yaquis caricaturizados como si fueran bestias salvajes. Se publicaban cifras infladas de bajas militares para justificar mayores presupuestos para la campaña. Algunos yaquis lograron huir a Estados Unidos, fundaron la comunidad de Pascua, de hecho en Arizona, que se formó con estos sobrevivientes ahí en la frontera. Ahí preservaron su cultura, su religión, un poco sus tradiciones, pero el genocidio yaqui no solamente fue militar, sino cultural. Los niños eran castigados por hablar su lengua, por hacer las danzas tradicionales. Todo esto era considerado diabólico. Se quemaron instrumentos tradicionales, máscaras ceremoniales y objetos que se utilizaban. En Yucatán incluso los yaquis que mantenían sus tradiciones eran azotados públicamente. La impunidad en este caso ha sido absoluta, jamás hubo juicios y ningún responsable fue llevado ante la justicia. Los nombres de Kosterlitsky, del gobernador Rafael Izabal, del general Lorenzo Torres, todavía figuran en las calles, en las plazas. Y México Mágico, que ha firmado convenciones internacionales contra el genocidio, nunca ha reconocido oficialmente esto que ocurrió con los yaquis. En los libros de texto, la guerra del yaqui pues sí ocupa unas líneas por ahí que hablan de conflictos por la tierra, sin nombrar la palabra genocidio. La narrativa oficial sigue hablando de pacificación y de confrontación, evitando cuidadosamente términos como masacre, exterminio o incluso crimen de lesa humanidad. Y hay que hablar de esto porque callar lo que ocurrió pues es seguir solapando los crímenes de esta gente. ¿Y tú qué opinas?